Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Igual que el jueves anterior, hoy vamos a tener de 7 a 8 la clase normal. Vamos a continuar con los temas de la teoría del curso y luego a partir de las 8, de 8 a 9, daríamos la clase de Transcat. Comentarles que ya para Transcat ya está toda la información que necesitan para hacer el proyecto, ya está copiada en las carpetas de laboratorio, pero todavía me decían ayer algún compañero, alguno de ustedes me comentaba que Brian todavía no les ha escrito y no les ha enviado la información. No sé qué pasa porque he contactado a Brian muchas veces, pero voy a asegurarme hoy poder conversar con él. Voy a tratar de contactarlo por todas las vías posibles que tenga para garantizar que ya les dé la información y puedan ustedes comenzar a entrar al laboratorio y empezar el proyecto. Pero bueno, vamos a continuar entonces con los temas del curso, pero antes me gustaría saber si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento. No hay dudas. Bueno, vamos entonces a continuar. Hoy mi idea sería terminar la parte de la calibración de los modelos de elección discreta que se usan para modelar la partición modal. Hemos estado viendo hasta la clase anterior la técnica de modelación con regresión lineal múltiple, la cual habíamos comentado que tenía varias restricciones. La primera de ellas es que los datos tienen que estar en formato de datos agregados. Eso quiere decir que en lugar de tener mediciones sobre las elecciones individuales que hicieron las personas, lo que tenemos son observaciones a nivel de, por ejemplo, un origen-destino o varios o los orígenes-destino. Es decir, que tenemos cuáles son las elecciones de modos de transporte que hicieron las personas para viajar entre cada par y J. Esa es la primera restricción. La segunda es que los parámetros que multiplican a cada una de las variables que caracterizan a los modos de transporte o que caracterizan al usuario, es decir, estas X, estos parámetros beta, son parámetros genéricos. Eso quiere decir que el parámetro que pondera en la función de utilidad el tiempo de viaje es el mismo para el autobús, para el vehículo particular, para el tren, para todos los modos de transporte. Si X1 es el tiempo de viaje, beta 1 tiene el mismo valor para todos. Ese es un parámetro genérico. Y luego se le exige, se le asigna un parámetro específico a todos los modos excepto a uno, que como vimos eso es equivalente a que el parámetro específico de esos modos a los cuales les asigné ese parámetro, en realidad es un parámetro que está calculado de manera relativa a aquel modo de transporte que dijimos que utilizamos como base o como referencia y al cual su parámetro lo consideramos como cero. Entonces ese tiene un valor cero y todos los demás son parámetros específicos. Eso lo tenemos que hacer porque por la forma que vemos aquí, determinar las ecuaciones para la calibración de regresión, lo que hacemos es tener parámetros todos relativos, ¿verdad? Al hacer P1 sobre P2, todos los parámetros y todas las variables quedan como una resta. Entonces, en el caso de los parámetros específicos, el parámetro de este modo que está en el denominador queda, digamos, en esta posición, de tal manera que el θ1 se calcula de forma relativa al θ2. Entonces, bueno, estas tres restricciones tiene esta técnica de regresión lineal múltiple. Entonces, ¿qué sucede? Que
la naturaleza real de los datos con los que nosotros contamos generalmente para calibrar los modelos, en realidad son datos desagregados, donde se hacen encuestas personas a persona, o sea, a cada una de las personas que logramos entrevistar, y tenemos la respuesta de esa persona de cuál fue la elección que hizo respecto a todos los modos de transporte que tenía disponibles. Y esa es una observación, como decíamos, binaria. Es decir, que es como si le preguntáramos a la persona, usted tenía disponible el autobús, el tren y el auto. Eligió el autobús y la respuesta va a ser sí o no. El tren, sí o no. El auto, sí o no. ¿Verdad? Es como si hubiéramos preguntado así. En realidad nada más le preguntamos cuál fue el modo de transporte que eligió y lo anotamos. Pero la naturaleza de esa observación es como si fuera binaria. Entonces, esta primera restricción de datos agregados no siempre se puede, no siempre la tenemos disponible para poder utilizar este método simplificado de la regresión lineal múltiple. Sobre todo porque a pesar de que yo tengo los datos desagregados y que podría agregarlos, yo los podría agregar, dijimos, solamente cuando todas las características de los modos de transporte, o sea, todos los valores de X1, X2, me refiero a el tiempo, la tarifa, la comodidad y cualquier otro parámetro que estemos usando, tengan el mismo valor para todos los usuarios o por lo menos para todos los usuarios en un par origen-destino que nos permita poder agruparlos, diciendo qué cantidad de personas o qué porcentaje de personas eligieron cada alternativa. Si eso no ocurre, entonces no podemos nosotros agregar los datos y ya con solo eso no podríamos utilizar este tipo de modelo. Además, claro está, en la segunda restricción de que los parámetros sean genéricos, podría ser que a mí me interese tratar de calibrar un modelo un poco más realista, en el sentido de que no todas las variables que caracterizan los modos de transporte, dígase, por ejemplo, el tiempo de viaje, es igualmente percibido por el usuario en todos los modos de transporte. ¿No? O no solo que no sea igualmente percibido, sino que no afecta de la misma manera su utilidad. Como habíamos mencionado, el tiempo de viaje no es igualmente percibido cuando uno es el que va conduciendo el carro o cuando va utilizando algún modo de transporte público como el tren o el autobús. Y eso hace que en realidad en la función de utilidad, la utilidad se vea afectada de manera distinta por esa variable o cualquier otra, según sea el modo de transporte que estamos usando. Si yo quiero tomar eso en consideración en mi modelo, pues ya mis parámetros dejarían de ser genéricos. Serían parámetros específicos por modo. Y luego, si me interesara, aunque no tiene la mayor utilidad, pero si me interesara encontrar un parámetro específico, estos tetas, para cada uno de los modos de transporte, ya no de forma relativa, sino que los quiero tener por alguna razón, ese parámetro identificado en cada uno de los modos, sin necesidad de tener uno o definir uno como cero, pues esa sería otra condición entonces en la que no necesitaría utilizar otra técnica. Esta última es menos usual, esta razón, pero sí las dos primeras, el tema de los datos desagregados y que se necesite o se quiera calibrar parámetros específicos para cada una de las variables, para tomar en consideración esa percepción distinta que tiene el usuario según el modo de transporte. Estas dos sí son más usuales y me obligan a mí a utilizar la técnica de maximización de la verosimilitud, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿en qué consiste? Esta técnica ya ustedes también la estudiaron en el curso de probabilidad y estadística aplicada.
Recordemos que esta es una técnica que me permite a mí hacer estimación de parámetros, hacer estimación puntual de parámetros de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Recordemos que en nuestro caso, nuestra función de la probabilidad de elegir un modo en particular proviene de hacer el supuesto de que el término aleatorio de la utilidad sigue una distribución Gumbel o doble exponencial negativa. La forma entonces del modelo de probabilidad, que es igual a la exponencial de la utilidad de un modo entre la suma de todas las exponenciales de todos los modos, esa función pues proviene de ese supuesto que sigue esa distribución de probabilidad que acabo de mencionar. Y que la verosimilitud en esencia es el producto de la probabilidad de observar todas las datos que yo recopilé en la encuesta, en los datos que tengo observados. Sería la probabilidad conjunta de todas esas observaciones, y lo que hace la técnica es maximizar esa probabilidad conjunta y encontrar entonces cuáles son los valores de los parámetros de la distribución de probabilidad que hacen eso posible. Entonces, en nuestro caso, la verosimilitud sería, la vamos a igual a que en probabilidad estadística la denominamos con una L mayúscula, sería el producto de las expresiones de las probabilidades observadas de elección de los usuarios. Es decir, serían la probabilidad, aquí la estamos denominando P sub JQ, donde J es el modo de transporte y Q cada uno de los individuos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo Q elija la alternativa J? Multiplicada por todos los modos de transporte y multiplicado por todos los individuos. Me daría esta multiplicación. La técnica de la maximización de la verosimilitud nos lleva a calcular más bien el logaritmo de esa expresión que denominamos log verosimilitud. Entonces, al aplicar logaritmo natural a esta expresión nos quedaría EJQ, que es la cantidad de veces en que, digamos, que fueron observadas estas elecciones por el logaritmo natural de PJ sub Q. Y lo que hacemos entonces es maximizar esta expresión, es decir, derivamos e igualamos a 0, de tal manera que de ahí despejamos los parámetros, todos los tetas y todos los betas de los cuales depende la función de probabilidad. Bueno, esa es la técnica, no es muy complicada. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, aquí tenemos pocas observaciones, pero son observaciones de forma de datos desagregados. Es decir, recordemos, ya no tengo datos de cantidad de personas o porcentaje de personas que eligieron un modo de transporte, sino las observaciones individuo a individuo, elecciones individuales realizadas. Tenemos 3 personas, aquí los identificamos como individuo Q del 1 al 3, y para cada uno de ellos tenemos cuál fue la elección que hizo. En este ejemplo sería una elección binaria, tenemos 2 modos, el 1 y el 2. De tal manera que, por ejemplo, el individuo número 1 eligió el primer modo, igual que el individuo número 2. Mientras que el individuo número 3 eligió el modo número 2. Esas serían sus elecciones. Cada una de los modos de transporte está caracterizado a través de 2 variables, que estamos llamando x1 y x2. Sub Q porque en este caso los datos no solamente son desagregados, sino que los valores de esas variables son distintos para cada uno de los individuos. Entonces, por ejemplo, para el individuo número 1, el valor de x1
o el valor de esa variable para el modo 1 tenía un valor de 5, mientras que para el modo número 2 esa variable tenía un valor de 3. Mientras que para el individuo número 2 esos valores eran 1 y 2 y para el 3 tenía un valor de 3 y 4. Entonces, esta variable que caracteriza al modo de transporte, como ven, tanto para el modo 1 como para el 2, tienen valores distintos para todos los usuarios. Bueno, esto nos impide poder agregar los datos. Bien, ¿quedan bien claro la manera en que está esta información? Por lo general, así es como uno recoge la información para calibrar los modelos de selección modal. Entrevista a varias personas. Puede ser que conozca o le pregunte los valores de las variables de tarifas, de tiempo de viaje, etcétera, de cada uno de los modos de transporte, los valores que esa persona enfrenta, y le pregunta cuál fue el modo de transporte que eligió para realizar su viaje. Entonces, más o menos esta sería la estructura de datos que uno tendría. En este caso particular, los modos de transporte se están caracterizando a través de una sola variable, que podría ser algo así como, no sé, la tarifa o el tiempo de viaje, o una variable que tenga el costo generalizado, que incluya todo eso. Pero podrían ser más, ¿verdad? Por separado, el tiempo, la tarifa, la comodidad, la confiabilidad, etc. Bueno, entonces con estas observaciones, ahora lo que hacemos es que primero deberíamos, que no está puesto aquí, pero nosotros deberíamos postular cuál es nuestro modelo de elección, cuál es el modelo que queremos calibrar, ¿verdad? Entonces, y eso implica también postular cuál es la función de utilidad. Aquí la función de utilidad que se está postulando es sencilla. Diríamos que la función de utilidad del modo de transporte I para el individuo Q simplemente sería un parámetro, aquí lo estamos haciendo a través de un parámetro, que en este caso es genérico, θ multiplicado por el valor de la variable X para esa alternativa I del individuo Q. Esa es la función de utilidad. Entonces, la probabilidad de elegir cada una de las alternativas, por ejemplo, la probabilidad de elegir la alternativa número 1 por parte del individuo Q, dado que estamos considerando un modelo Logit, sería la exponencial de U1Q entre la suma de E a la U1Q más E a la U2Q. Esa es la forma general de la probabilidad. Ahora, sin embargo, cuando nosotros tenemos una elección binaria, como en este caso, tenemos solo dos modos, es usual simplificar la expresión de las probabilidades, dividiendo, como en este caso, tanto en el numerador como en el denominador, digamos en este caso, por la expresión, en este caso, de la exponencial de, digamos, el modo 1, el que tengo en el numerador, de tal manera que esto se cancela y me da 1. Y aquí se cancelaría este con este, me daría también 1. Y en el caso de estos dos me quedaría la exponencial de la utilidad 2 menos la utilidad 1. Y sustituyendo aquí esta expresión de utilidad, sale a denominador común el θ y me queda la diferencia de x, ¿verdad? Que es esta expresión que tenemos aquí simplificada. Por eso está escrito de esa manera. Pero yo podría haber seguido trabajando la expresión de probabilidad más bien de esta manera.
¿verdad? Como la hemos visto y como la hemos usado hasta ahora, que es simplemente este término. O sea, e a la U1 entre e a la U1 más e a la U2. Bien. Entonces, bueno, teniendo esas probabilidades, ahora lo que hacemos es, esa expresión de probabilidad es escribir la verosimilitud, que recordemos que sería simplemente multiplicar la probabilidad de las elecciones que fueron observadas. Es decir, sería, vamos a ver, aquí es que ya está como log verosimilitud, sería la probabilidad de que el individuo número 1 elija la alternativa que eligió, la 1. ¿Sí? La verosimilitud sería la probabilidad de que la alternativa número 1 sea elegida por el individuo número 1 por la probabilidad de que la alternativa 1 sea elegida por el individuo número 2 por la probabilidad de que la alternativa número 2 sea elegida por el individuo número 3, porque esas son las elecciones que hicieron. 1, 1 y 2, ¿verdad? 1, 1 y 2. Por los 3 individuos, 1, 2, 3. Sería el producto de estas cosas, donde en cada uno de estos términos de probabilidad sustituimos ya sea esto o la expresión normal, e a la U1 entre e a la 1 más U2, etc. Y luego esa expresión de verosimilitud que acabamos de escribir, le calculamos la log verosimilitud. La multiplicamos, le calculamos el logaritmo natural. Ahora, fíjense que la expresión general de verosimilitud, que es esta, ¿no? El producto de las probabilidades, incluye todas las alternativas J para todos los individuos Q y está elevado a una expresión G que vale 1 si la alternativa fue elegida por ese individuo y 0 en otro caso. Esta es la forma general de la verosimilitud, pero al elevar esa probabilidad por 1 y por 0, realmente lo que está haciendo es eliminando aquellas alternativas que no fueron elegidas y dejando en la expresión solo la alternativa que efectivamente fue seleccionada por cada individuo. Es decir, si yo en realidad escribiera la verosimilitud con esa forma genérica que puse arriba, tendría que haber hecho esto. Tendría que decir que la verosimilitud es la probabilidad de que la alternativa 1 sea elegida por 1, por la probabilidad de que la alternativa 2 sea elegida por 1, por la probabilidad de que la alternativa 1 sea elegida por 2, por la probabilidad de que 2 sea elegida por 2, por la probabilidad de que 1 sea elegida por 3 y que 2 sea elegido por 3. Cada uno elevado a la 0 o a 1 según fue electa, esa fue la elección hecha o no. Entonces en este caso iría elevado a la 1 porque el individuo no eligió 1. Esta sería elevada a la 2 porque esa elección no fue la que hizo el individuo 1. Aquí igual sería 1, 0 y aquí más bien sería 0 y 1. Pero P a la 0 es 1, ¿verdad? Esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Entonces, finalmente, la expresión para estas elecciones en particular es la que escribí antes. P11 por P12 por P23. Entonces, nosotros nos podríamos ir ya directamente a esta expresión y no es necesario escribir todo esto. Sin embargo, bueno, en este ejercicio se escribió, digamos, la expresión completa. Entonces, por eso aparece aquí este primer término. Es el que corresponde, si lo ven aquí adentro, esto es P11, o sea, la
la probabilidad que habíamos escrito antes. Este sería P21, que va elevado a la 0. Entonces esta expresión se elimina. Este es P12. Este es P21, que también va multiplicado por 0 porque iba elevado a la 0 y esta expresión se elimina. Esta sería P13, que como el 3 no eligió la alternativa 1, también iría elevado a la 0 en la probabilidad, y al aplicar logaritmo natural, aquí baja el 0 y esta expresión se elimina. Y esta última sería P23, que esa sí va elevado a la 1. Entonces, bueno, aquí se eliminan todas estas expresiones y nos quedan nada más las que corresponden a P11, P12 y P23, que es este término y este de acá. Ya con logaritmo natural. Bueno, aplicar logaritmo natural aquí nos queda el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. En este caso, al aplicar el logaritmo a los numeradores, se cancela la exponencial y nos queda el término teta x11, teta x21 y teta x11, teta x12 y teta x23. Sustituyendo los valores de cada uno de los valores de x, que son los que aparecen en esta tabla, ¿verdad? Estos valores de acá. Entonces, nos va a quedar la siguiente suma. Esto es x11, esto es x12 y esto es x23. Y la suma de esto, 5, 6 y 4, me da 10. Es el valor que aparece aquí. Esa es la suma de estos numeradores. Este y este. Y los denominadores son estos de acá. Va a quedar menos el logaritmo natural de esto, ¿verdad? Ya sustituyendo los valores de x11 y x21, me queda 5 teta, 3 teta y así sucesivamente. Sustituyendo estos valores de x y estos valores de x, me queda esta expresión. A continuación, lo que hago es, para maximizar el logaritmo natural de la verosimilitud, derivo respecto al parámetro del cual depende esta función, que sería solamente el parámetro teta, igual a 0. Pues hago esas derivadas y hago un poco de aritmética y simplifico y llego a al valor de teta igual a 0,756. Bien, ¿alguna pregunta? ¿O está claro? No hay dudas. Bueno, si no hay dudas, vamos a ver este segundo ejemplo y ahora luego vamos a pasar a realizar esto en Excel para que vean que, bueno, ahí se puede resolver muy fácil. Bien, en el segundo ejemplo tenemos, a ver, ok, este segundo ejemplo es un ejemplo de datos que son agregados, donde tenemos, sí, por ejemplo, las elecciones que hicieron 100 personas. Son estas 100, estos 100 individuos. Fíjense que este ejemplo pudo haberse realizado utilizando regresión lineal, porque acá los datos están agregados, está contabilizado totales de personas que eligieron cada modo de transporte. El modo 1, el 2 y el 3. El modo 1 lo eligieron 50 personas, el 2 40 y el 3 10 personas.
Y tanto el tiempo de viaje como la tarifa o el costo de cada modo de transporte tienen el mismo valor para todas las personas. Por ejemplo, el modo 1 tiene un valor de T15 y de C3 para todos. Y así sucesivamente, 10 y 4, 20 y 7. Entonces, esto se pudo haber hecho con regresión lineal. Y además, bueno, por el hecho de que los datos están agregados y además se está postulando una función de utilidad, que es esta que ven ustedes acá, donde los parámetros de esa función de utilidad son genéricos. El parámetro que multiplica el tiempo de viaje es A y tiene el mismo valor independientemente del modo. Lo mismo el parámetro B. Entonces tenemos las condiciones necesarias para hacer regresión lineal. Además, la tercera condición es que los parámetros, cada uno de los modos de transporte debe tener un parámetro específico excepto uno de ellos. Esa es la única condición que no cumplimos aquí, porque fíjense que no estamos utilizando en las funciones de utilidad ni un solo parámetro específico para los modos de transporte, ¿verdad? Todos los tetas son cero, ¿verdad? Solo por esa condición no podríamos usar regresión lineal, porque en la regresión lineal sí nos va a salir un teta para cada modo. Por lo demás, pudimos haber hecho o calibrado este modelo con regresión lineal múltiple. Bueno, en este caso no es así. Entonces, a pesar de que tenemos datos agregados, podemos utilizar el método de maximización de la verosimilitud. Si nosotros tuviéramos las observaciones de las 100 personas de manera desagregada, la verosimilitud, recordemos que la calcularíamos de la siguiente forma. Sería la probabilidad de que el individuo, de que la alternativa número 1 sea elegida por el individuo número 1, a la 0 o a la 1, en caso de que haya sido elegida o no. Vamos a suponer que el individuo 1 sí eligió esa alternativa. Luego, solamente voy a poner las probabilidades que realmente fueron electas, porque como vimos, las que no fueron elegidas van a ir elevadas a la 0 y se van a cancelar. Ahora, supongamos que el individuo número 2 también eligió la alternativa 1. Va elevado a la 1. ¿Okay? Y así sucesivamente. Luego, probabilidad. Vamos a suponer que los individuos yo los había ordenado en mi base de datos según las elecciones que hicieron. Entonces, primero tengo estos primeros 50 individuos. De tal manera que aquí yo voy a tener una multiplicación que iría la probabilidad de todos los individuos que eligieron la alternativa 1. Entonces sería el 1, el 2, el 3 también eligió la alternativa 1 y así hasta llegar al individuo número 50, que también eligió 1. Luego irían los que seleccionaron la segunda alternativa, ¿no? Que irían desde el 51 hasta el 91, etc. Fíjense que estas probabilidades, P11, P12, P13, que se escriben así, para todos estos individuos van a tener el mismo valor, porque tanto la tarifa como el costo tienen el mismo valor, estos dos tienen el mismo valor. Y los parámetros son, en este caso, todos los parámetros son genéricos. Entonces, bueno, y aunque fueran específicos, igual todas estas probabilidades son iguales. Entonces, esto es igual simplemente a la probabilidad de elegir la alternativa 1, elevado a la 50, porque son 50 individuos, se van a sumar estos numeradores. Luego tendríamos para estos de acá, que son 40,
también las probabilidades, dado que tienen los mismos valores, son iguales. Entonces eso es igual a la probabilidad de elegir la alternativa número 2 elevado a la 40. Elevado a 40. Y la probabilidad de elegir 3 elevado a la 10. ¿Okay? Esa sería la verosimilitud. Cuando nosotros tenemos datos agregados, como en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es la manera de escribir la verosimilitud. Si los datos están agregados es porque ocurre eso, que los parámetros tienen los mismos valores para todas las personas. Y por lo tanto, sus probabilidades son iguales y por lo tanto puedo sumar los valores del exponente. Entonces, todo esto se puede sumar. Entonces, en general, cuando yo tengo datos agregados, la verosimilitud yo la puedo calcular como la multiplicatoria para todas las alternativas y de la probabilidad de elegir esa alternativa elevado a la cantidad de usuarios que eligieron la alternativa. Esa sería una forma simplificada de la verosimilitud para el caso de datos agregados. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo esta verosimilitud, igual que antes, puedo aplicar logaritmo natural, que lo hacemos aquí. Aquí tengo la expresión de la verosimilitud. Aquí la de la log verosimilitud, que sería N1 por el logaritmo de P1 más N2, logaritmo de P2, etc. P1 se calcula así, ¿no? Es la exponencial de A por T más B por C entre E en la sumatoria de esas exponenciales. Al aplicar logaritmo natural me queda este término de arriba, A por T, B por C, que es esto. ¿Okay? Menos el logaritmo natural de esta expresión, que es esto, que aquí estamos llamando a esta expresión de abajo, le estamos llamando Y. Entonces me queda menos el logaritmo natural de Y. Para los que eligieron la alternativa número 2, lo mismo. Eran 40 personas multiplicado por este término de acá, que en el caso de la alternativa 2, T vale 10, C vale 4, entonces me queda 10A y 4B, que es este término. Menos el logaritmo natural de Y, que es este término de aquí abajo, ahora la suma de todo eso. Los que eligieron la alternativa 3, entonces sería N3, que son 10 personas, multiplicado por A, que vale 20, perdón, A por T, que vale 20, B por C, que vale 7, entonces me queda 20A, 7B, multiplicado por 10, menos el logaritmo natural del denominador, que es Y. ¿Verdad? Entonces, esos denominadores van a estar multiplicados por 50, por 40 y por 10, que sumados dan 100. Por eso aquí queda 100 logaritmo de Y. Ok, donde esa expresión les decía es la suma de todas las exponenciales, ¿verdad? ¿Qué es esto? La alternativa 1 es 15A más 3B, la alternativa 2 es 10A más 4B y la alternativa 3 es 20A más 7B. Esas son las tres exponenciales que van aquí en el denominador, en todos los términos, tanto en este como en este como en esta. En todas las probabilidades el denominador es el mismo, que es la suma de las exponenciales de la utilidad de 1, la utilidad de 2 y la utilidad de 3. Esta expresión. Eso es Y. Bueno, y ahora lo que hacemos es, igual que antes, derivamos, como tengo dos variables, A y B, dos parámetros, perdón,
que debo encontrar, derivo respecto a A y derivo respecto a B igual a 0. Estas expresiones que también hay que hacer un poco de aritmética y despejar, simplificar, hasta que logramos encontrar que los términos son estos dos valores que aparecen acá, 0,02 y 0,36. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, sí se va entendiendo. Sí se entiende. Bueno, entonces, bueno, antes de pasar a esto, vamos a ir a hacer esos ejercicios. Bueno, aquí tengo por lo menos uno, que es el primer ejemplo que vimos hace un rato, este. Lo tenemos aquí en Excel. Entonces, veamos. A ver si es exactamente el mismo. Tiene ahí un par de datos distintos, pero es más o menos el mismo. Sí, estos valores de X están aquí cambiados, pero es más o menos el mismo ejemplo. Tenemos, entonces, 3 individuos, tenemos datos desagregados, tenemos los 3 individuos, las elecciones que hicieron, los valores de su variable X, este es el valor de X para la primera alternativa y el valor de X para la segunda alternativa. Recordemos que aquí estamos postulando una función de utilidad muy sencilla, donde la utilidad de la alternativa Y es simplemente un parámetro multiplicado por el valor de su variable X, que por lo tanto la probabilidad de elegir esa alternativa es E a la UI entre la sumatoria en J de E a la UJ. Como son dos alternativas, ya de manera simplificada, la probabilidad de elegir uno es E a la teta X1, E teta X1 más E teta X2. Y la probabilidad de elegir 2 igual, solo que en el numerador iría X2. Luego, nuestra verosimilitud, la verosimilitud sería la probabilidad de que el individuo 1 elija la alternativa 1, P1, 1, por la probabilidad de que el individuo 2 elija 1. Entonces, probabilidad de que la alternativa número 1 sea seleccionada por el individuo 2 y probabilidad de que la alternativa número 2 sea seleccionada por el individuo número 3. ¿Ok? Ok, aquí déjenme nada más ver si aquí lo hice con verosimilitud o con la log verosimilitud. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Como mi expresión, toda la probabilidad depende de un solo parámetro, yo escribo aquí el parámetro, le vamos a poner inicialmente un valor, digamos, de -1. ¿Okay? Entonces, porque no lo conocemos, no sabemos cuánto va a dar. Entonces, aquí lo que hice fue escribir estas funciones de utilidad. Entonces, la utilidad es simplemente ese parámetro, teta por X. 1, para el caso de la alternativa 1, para la alternativa 2 igual es teta por X2. Aquí está calculado para todas las alternativas, para todos los individuos. Luego la probabilidad de elegir 1 es la exponencial de U1 entre la sumatoria de las dos exponenciales. La probabilidad de elegir 2
es lo mismo, la exponencial de la utilidad de 2 entre la suma de las exponenciales. Aquí estamos elevando, esperen un momento para borrar aquí un poquito. Bueno, no importa. Luego aquí lo que hacemos es que la probabilidad de 1 está elevada, o sea, 2 menos, a ver. Ya. Sí, esta de acá, la probabilidad de 1 está elevado, aquí la escribí un poquito complicada la expresión, pero está elevado a la 1 porque el individuo número 1 eligió esa alternativa. La probabilidad de 2 está elevada a la 0, porque, lo cual me da 1, porque la alternativa número 2 no fue elegida por el primer individuo. Aquí lo mismo, el individuo número 2 eligió la alternativa 1, entonces esta probabilidad 1 está elevada a la 1 y esta está elevada a la 0, la segunda probabilidad. En el caso del individuo número 3, la probabilidad de elegir 1 está elevada a la 0 y la probabilidad de elegir 2 está elevado a la 1 porque fue la que él eligió. Entonces la verosimilitud, aquí lo que hice fue multiplicar este por este, este por este, este por este, ¿verdad? Es lo que aparece aquí. Y aquí al final está el producto de todas las de todos esos pedacitos de verosimilitud. Esa sería la verosimilitud completa. Aquí, como son pocas observaciones y la función de utilidad es chiquitita, podemos maximizar directamente la verosimilitud, que no va a dar mucho problema. En otros casos, tendríamos que calcular más bien la expresión de la log verosimilitud. En general, casi siempre se hace así porque tenemos muchas observaciones, las funciones de utilidad son más complejas y lo que hacemos es maximizar esa expresión de la log verosimilitud. ¿Hasta aquí va bien la explicación o hay alguna duda de lo que he hecho hasta este momento? Se va entendiendo el procedimiento, profe. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Maximizar esto. Entonces, lo puedo hacer utilizando el solver. Y le digo a solver entonces que mi celda objetivo es esta, que corresponde a la verosimilitud. Lo que quiero hacer es maximizarla y la celda que va a ir cambiando es esta, ¿verdad? La ven. Y ya simplemente le digo que lo resuelva. Y ahí está. ¿Okay? Y me da menos 0,7325. De hecho, podríamos resolver este ejercicio exactamente con estos datos para que nos dé este valor. Aquí las selecciones eran las mismas, pero son 5, 3. Vamos con estos valores 5, 3. Luego es 1 y 2. Y después 3 y 4. Y vamos a decirlo otra vez. Ahí está. Okay. Ya lo optimizó y se fijan que el parámetro me dio el valor que habíamos encontrado aquí de forma, digamos, haciendo directamente. Okay. Bueno, eso sería este ejemplo. Nosotros también podríamos calcular para los ejemplos que habíamos visto antes. Este fue el primer ejemplo del auto y del tren. Y aquí también teníamos datos agregados. Ustedes recuerdan, teníamos estas observaciones
de elección entre el auto y el tren y esta probabilidad de elegir el automóvil, ¿verdad? Esto del bus fue que lo inventamos luego, lo podemos borrar, que no nos está, aquí no nos aporta nada. Vamos a ver. Entonces, podríamos utilizar este ejemplo también para hacerlo con maximización de la verosimilitud. Recordemos que aquí las funciones de utilidad que habíamos utilizado eran un parámetro multiplicado por x1, otro parámetro multiplicado por x2 y luego un parámetro específico para el automóvil y el del tren lo habíamos supuesto 0 porque en la regresión lineal habíamos comparado el automóvil con el tren. Entonces, eso está hecho aquí abajo. Este sería A, sería el parámetro específico del automóvil, B1 sería el genérico que multiplica a x1 y B2 el parámetro que multiplica a x2. Estas son las funciones de utilidad del automóvil y bueno, aquí dice B, pero sería del tren. Y luego aquí está la log verosimilitud. Si nosotros escribimos la expresión de la verosimilitud y aplicamos el logaritmo natural, vamos a encontrar que esa expresión sería, vean que la probabilidad de elegir la alternativa ahí es E a la U, digamos, de elegir el auto sería E a la UA entre E a la UA más E a la UT. Eso multiplicado para tener la verosimilitud en todas las observaciones. Al aplicarle el logaritmo natural de esto, me va a quedar UA menos el logaritmo natural de E a la UA más E a la UT. Entonces, si se fijan, aquí en la verosimilitud, en esta expresión, lo que tengo aquí es, y la utilidad de A sería el valor de, en este caso, de A más B1 por X1 más B2 por X2, que son estos términos que aparecen aquí. ¿Sí? Y luego, menos el logaritmo natural de esto, que es lo que aparece aquí, la exponencial de E a la UA y E a la UT. Entonces, eso lo calculo para cada par origen-destino y aquí al final está la suma de todo eso, que sería la log verosimilitud completa. Entonces, de la misma manera, yo le puedo poner aquí valores, cualquier valor a esos parámetros y en este caso le digo a Solver que, quitemos esto que estorba. Le digo a Solver que maximice esta celda y que las celdas que tiene que cambiar son estas, que son los parámetros que ando buscando, y le digo resolver. Listo. Y estos son los valores que obtengo de la maximización de la log verosimilitud, que si se fijan, se parecen bastante a los de la regresión lineal. Por ejemplo, aquí me da 2,376. En la regresión lineal me dio 2,357. B1 menos 1,476 menos 1,459 menos 0,765 menos 0,752.
No dan exactamente los mismos valores porque la regresión lineal múltiple es una aproximación de la solución. Esta, que es la maximización de la verosimilitud, sí me da los valores de los parámetros, digamos, correctos, los que son más precisos. La regresión lineal es una aproximación a esta solución. Bueno, vamos a llegar hasta aquí con esta parte y vamos a pasar ya a la clase de Transcat. Vamos a empezar a admitir a los estudiantes del otro grupo y nos pasamos